días. Buenos días. ¿Verdad que qué felicidad reunirnos hoy a celebrar este día al Señor? Aunque celebramos el Día del Padre, que es una fecha que es inventada por el hombre, pero es un buen motivo para reflexionar y mirar que la palabra, de cierta manera, también habla de los padres, ¿no? Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la vida de todos y cada uno de los que están aquí presentes, los que son padres, los que no son padres, por las madres, por los hijos, por los niños, por todos. Le damos gracias a Dios porque realmente nos da el gozo, la alegría, el deseo de venir a reunirnos a la casa Señora, a glorificar su nombre. Hoy vamos a estar hablando sobre ser padre es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Para los que estamos aquí reunidos, que somos padres, nos podemos dar cuenta que ser padre es un privilegio, ¿verdad? Pero no solamente es un privilegio, sino que es un privilegio que trae responsabilidades. Yo he escuchado y en mi propio nombre sé que el nacimiento de un hijo le cambia la vida. El nacimiento del primer hijo le cambia la vida, porque ya uno cambia su manera de pensar, ya uno ve las cosas diferentes, ya uno sabe que tiene que luchar porque tiene algo que el Señor le ha entregado en sus manos, una responsabilidad grande. No. Entonces, ser padre es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Y esto, hermanos, es necesario que lo entendamos, que entendamos bien, porque hay muchos que tienen esa confusión. Hay muchos que estamos hablando del día de los papás, no, estamos hablando del día de los padres. Entonces, necesitamos entender esa confusión, que ser papá no es lo mismo que ser padre. Eso lo voy a entender. Ser un papá no es lo mismo que ser un padre. Y es necesario entender que papá es el que engendra y padre es el que educa, enseña, provee, protege, cuida, acompaña, en amor. Entonces esa es la diferencia de ser papá. Papá es el que engendra un hijo, pero padre es aquel que educa, que enseña, que provee, que protege, que cuida y acompaña en amor a esa criatura, aunque no sea de su sangre. Hoy en día podemos darnos cuenta que hay muchos papás. Papás se encuentran por toda parte. Encuentran papás hasta de 15 y 10 años. Ya eso es una locura. Hay muchos papás, pero pocos son padres. Pocos son padres. Y estoy seguro que esta enseñanza nos va, hermanos, a ayudar a reflexionar y vamos a preguntarnos si realmente somos papás o somos verdaderamente padres. El término padre en la Biblia no solo hace referencia al progenitor físico, sino también es al rol del liderazgo, el rol de autoridad que el padre debe asumir en la familia. O sea, no solamente el que lo engendró, no. En la Biblia nos habla que es el rol del liderazgo, que es el rol de autoridad que el padre debe asumir y ejercer en la familia. Como proveedor y como protector, el padre tiene la responsabilidad de guiar a sus hijos en el camino de la fe y proporcionarles una base espiritual sólida para que su desarrollo sea en todos los aspectos de su vida íntegros y saludables. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad grande como padres, estamos aquí el día de hoy. Quiero que entendamos, hermanos, y todos sabemos que ser padre no es nada fácil. Ser padre no ha sido fácil, ni en la antigüedad cuando se escribió la Biblia, ni en el pasado, ni mucho menos ahora en este siglo en que estamos viviendo. Ahora en el presente, ser padre no es nada fácil. La verdad que nosotros con mi esposa hemos comentado, decimos que gracias a Dios fuimos padres en tiempo atrás, porque ser padre el día de hoy es totalmente difícil. O sea, criar hijos pequeños como Ethan, como Emma, hijos adolescentes como Sofía, como Erlín. O sea, es bastante difícil, porque el mundo está presentando muchas cosas que como padres no estamos preparados. El
El mundo está trayendo muchas cosas, está abriendo muchas oportunidades. Estamos hablando de temas que no están, o sea, estamos trayendo unos pensamientos a nuestros hijos que no están ni siquiera en la palabra de Dios. Ya en las escuelas están siendo adoctrinados, en toda parte están trayendo unas cosas Entonces ser padre no ha sido fácil, ni en el tiempo pasado, ni cuando hicimos nosotros, pero ahora en el presente es completamente difícil. Pero esta tarea de ser padres a la que fuimos nosotros llamados sin antes tener acceso a una preparación en una escuela, porque no fuimos preparados a una escuela, no tuvimos al menos ni un curso intensivo de cómo ser padre, para que nos ayudara a entender el privilegio y la responsabilidad de ser padres. No lo hemos tenido, ni lo tenemos, porque hermanos, esta responsabilidad que se nos ha dado en nuestras manos de ser padres es verdaderamente imposible de realizar sin la ayuda de Dios. Yo quiero recalcar eso. Es imposible ejercer verdaderamente la labor o la tarea que se nos puso en nuestras manos de ser padres sin la ayuda de Dios. Nosotros necesitamos la sabiduría, la dirección de la ayuda de Dios para poder transmitirle a nuestros hijos esas enseñanzas, esas palabras. Por eso le damos gracias a Dios que en las Sagradas Escrituras, hermanos, encontramos muchas, pero muchas enseñanzas sólidas sobre este tema. Son enseñanzas que nos fortalecen, nos dan un camino, son enseñanzas que nos solidifican para que nosotros podamos verdaderamente crear a nuestros hijos en el temor del Señor. Primero veamos lo que dice la Biblia del privilegio de ser padres. Dijimos que ser padre es un privilegio. El primer privilegio, y el más importante, es que el Señor nos ha otorgado ese título que le pertenece solo a Él, ¿verdad? Nos ha dado el privilegio de ser llamados como padres. O sea, es un privilegio importante que el Señor te ha otorgado a ti y a mí, ese título que solo le pertenece a Él. Nos ha dado el privilegio de que nos llamen padres. Con este privilegio Dios nos ha adornado, Dios nos ha honrado. ¿Saben por qué? Porque el título de padres, en ese mismo título, trae a nuestra mente, a nuestro corazón, la idea de un ser, de una persona que sus cualidades son amor, temor, protección, defensa, cuidado, provisión, seguridad, consuelo, cercanía, confianza, etcétera, 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 etcétera. Entonces es un privilegio que Dios te ha dado a ti y a mí como padre, que nos llamen padres. ¿Por qué? Porque esa palabra padre encierra muchos sentimientos, muchas actitudes, muchas cualidades. ¿Cuáles? Como ya dijimos, el amor, la ternura, la protección, la defensa, el cuidado, la provisión, la seguridad, el consuelo, la cercanía, la confianza. Nosotros como padres necesitamos tener todos y cada una de esas cualidades en nuestra vida para poder nosotros levantar hijos verdaderamente temerosos del Señor. Hijos que realmente sigan las palabras, el camino del Señor. Este privilegio nos permite vivir momentos de alegría, momentos de amor y felicidad con nuestros hijos. Nosotros recordamos con mi esposa esos tiempos que pasamos con nuestros hijos son tiempos inolvidables. Cuando los veíamos que hacían travesuras, cuando veíamos que hacían sus primeras palabras, sus primeros pasos. Yo pienso que, digamos, César y ellos que están levantando ticas a esos bebés, ellos pasan momentos alegres y felices cuando ven que hacen una cosa nueva. Entonces, es un privilegio que como humanos, como seres humanos, tú y yo, como hombres, como padres, tenemos el privilegio de esos momentos alegres, esos momentos de amor, de felicidad, de pasar con nuestros hijos. Es un privilegio que nos permite enseñar y transmitir valores que cambian y transforman vidas. Es un privilegio para ti como varón, como hombre. Es un privilegio que el Señor nos permite enseñarle a nuestros hijos, transmitirle los valores que le van a cambiar y transformar sus vidas. Es un privilegio. Es un privilegio que tú tengas influencia en tu hijo. Digamos,
yo le doy gracias a Dios por el Padre que me dio, porque mucho de lo que soy yo es porque recibí de mi Padre la enseñanza, fui influenciado para andar en los buenos caminos, para andar siendo responsable, una persona trabajadora, honesta, sincera. O sea, nosotros tenemos el privilegio de transmitirle a nuestros hijos, hermanos. Es un privilegio de ver a nuestros hijos desarrollar sus dones, sus talentos y sus habilidades. Es un privilegio que no todo el mundo tiene, de ver yo que mi hijo está desarrollando dones, talentos, que tiene habilidades. Es un privilegio increíble, hermano. Ahora le pregunto, ¿es o no un privilegio ser padre? Yo pregunto a los varones aquí presentes que tienen hijos, ¿es o no un privilegio ser padre? Amén. ¿Verdad que sí? Es un privilegio, porque hemos enumerado solamente algunos detalles del privilegio que nos da el Señor cuando nos da esa responsabilidad de ser padres. Pero como lo dice el título, ser padre es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Ahora veamos lo que me dice la Biblia respecto a este tema de responsabilidad de ser padre. Si vamos a la palabra de Dios, vemos que la ley de Moisés da instrucciones claras, precisas, a los padres. En Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 6 al 7, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, se las repetirás ¿a quién? A tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Es una palabra, una instrucción muy clara y precisa que el Señor nos está dando aquí a través de Moisés. Nos dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, no sobre tu mente, porque la mente olvida, están sobre tu corazón. ¿Y qué dice? Y se las repetirás ¿a quién? A tus hijos. O sea, la palabra del Señor, la Biblia, la letra que está escrita, que es viva, está en tu corazón y tú tienes que repetírsela a tus hijos y le hablarás a ellos estando en tu casa y andando en el camino. O sea, en todo momento tenemos que estarle hablando a nuestros hijos, compartiendo a nuestros hijos, enseñando a nuestros hijos, hablando de las cosas de Dios, hablando de lo que hace el Señor. Al acostarte y cuando te levantes. Yo pregunto, ¿cuántos padres de aquí van en la noche antes de que el niño se acueste a orar con ellos? A leerles un versículo bíblico, a enseñarles que todo lo que tuvimos en el día y que la noche la vamos a vivir gracias a la misericordia de Dios. Qué bonito sería, hermanos, que nosotros como padres podamos coger esa disciplina. Que antes de acostarnos, antes de que cerremos ya las puertas y apagar luces, reunirnos como familia y compartir uno o dos versículos de la Biblia. Llevar a nuestro hijo a la cama y orar por él y bendecirlo y explicarle, enseñarle, comentarle. Y qué bonito cuando se levantan, enseñarles que es un nuevo día, tenemos que darle gracias a Dios. Qué bonito sería eso, ¿verdad? Qué bonito sería que nosotros la tuviéramos en nuestra mano como una señal y que se quedara como frontales entre nuestros ojos, para que nuestros hijos vieran y sepan y vivan y estén completamente empapados de la palabra de Dios. Entonces, en otras palabras, nos está diciendo que nosotros como padres tenemos la responsabilidad, escúcheme bien, tú y yo como padres, tenemos la responsabilidad de conocer la palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad, no la opción, la responsabilidad, la obligación de conocer bien la palabra de Dios, de estudiarla. ¿Para qué? Para enseñarla y compartirla diariamente con nuestros hijos. La Biblia es clara. Tú tienes la responsabilidad de qué, de conocer la palabra de Dios, de estudiarla y de enseñarla. ¿Para qué? Para compartirla diariamente con tus hijos. No es de vez en cuando ni cuando hay algún problema, no, es diariamente. Así como tú diariamente vas a desayunar, a almorzar o a comer, exactamente debe ser igual.
La palabra de Dios está en nosotros, en nuestros labios de corazón, diariamente. También vamos a Proverbios, que se nos da sabiduría, una sabiduría adicional con respecto a las responsabilidades de un padre piadoso. Por ejemplo, Proverbios 22, versículo 6 enseña, dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Entonces, un padre también provee que disciplina a los niños. Nosotros como padres tenemos que disciplinar a los niños. Es responsabilidad de los padres formar a los hijos, ¿para qué? Para que sigan en el camino del Señor. Es tu responsabilidad formar a tu hijo, compartir a tu hijo, ¿para qué? Para que ellos continúen en el camino de Dios. Escúchenme bien, hermanos, escúchenme bien, padres. No es responsabilidad solamente de las madres, como piensan algunos hombres, que piensan que eso es trabajo de las madres. Dicen a algunos hombres: ve a ver si madruga el domingo, se va con ese chino para que la iglesia le enseñen algo. No es responsabilidad de las madres, no es responsabilidad de los abuelos, no es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad de la escuela ni del gobierno, es responsabilidad única y absoluta de los padres. Porque la disciplina comienza en casa. La disciplina de nuestro hijo comienza en casa. Nosotros tenemos la obligación de disciplinar a nuestros hijos. La corrección no es mala, es más, es necesaria, puesto que con la corrección entendemos y podemos verlos y llevarlos al camino de la luz. La palabra dice que Dios es un padre, y dice que a sus hijos que ama, Él los corrige. Proverbios 3:12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces vemos, hermanos, que la corrección, la disciplina es necesaria de nosotros como padres. No podemos convertirnos en padres permisivos, porque esto lleva a crear hijos indisciplinados, desordenados e irresponsables. Hoy en día los padres están siendo permisivos, no sé si es porque tienen miedo a sus hijos, no sé si es por lástima, pero están siendo permisivos. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos de corregir a nuestros hijos, pues si no amamos, los corregimos. Si tú dejas que tu hijo haga lo que quiera, no puedes exigirle nada. De aquí a mañana va a ser un muchacho o una muchacha indisciplinada, va a ser desordenada, irresponsable, y tú no puedes ni siquiera reclamarle nada, porque eso es lo que has levantado en ella. Ahora, el papel del padre de la familia cristiana va mucho más allá de simplemente ser cabeza de familia. Hermanos, estamos hablando de una responsabilidad vital y de gran relevancia. ¿Para qué? Para la educación de los hijos y para la formación de la familia unida en amor. Unida en amor. Porque es que el amor y el respeto se ganan. El amor y el respeto no se imponen. Cuando yo uno mi familia en amor y en respeto, hermanos, si no estoy yo, ellos me van a amar y me van a respetar. Pero si estoy yo y les he impuesto el amor y el respeto, me van a respetar cuando esté yo presente. Cuando yo esté presente, hacen lo que quieren. Entonces, el amor y el respeto se ganan. Eso es lo que muchos hombres han entendido. Es que tienen que respetarme porque me tienen que respetar. Y eso no es así. El amor y el respeto se ganan. No se exige, sino se gana. Entonces, un buen padre cuida de su familia. Mateo 24:43 dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría entrar a su casa. El padre de familia tiene que cuidar su entorno, tiene que cuidar su familia. Debemos de cuidar a nuestra familia más que las cosas materiales. Muchas veces cuidamos más el carro, la casa, la compañía, la empresa, el trabajo, más que nuestra familia. Debemos de cuidar más nuestra familia, mucho más que las cosas materiales, porque las cosas materiales son pasajeras.
el tiempo y la familia es lo único que te queda a ti. Tú puedes entregarle años de trabajo a una compañía y llega un momento que te despiden y a la compañía no le interesa quién eres tú ni quién tú. Lo único que te llega a ti que es tu familia. Entonces debemos de cuidar a nuestra familia más que las cosas materiales. Hermanos, las brechas de nuestro hogar, como la falta de oración, la falta de lectura bíblica, la falta de comunicación, las malas influencias y la permisividad que hemos hablado hacia el pecado, permiten que el enemigo destruya nuestra familia. Y eso es algo importante que tú y yo como varón, como jefes de hogar, como cabeza de nuestra familia, necesitamos entender, hermanos, que la falta de oración, la falta de la lectura y la falta de comunicación y las malas influencias, ser permisivos hacia el pecado, no estorbar ni reprender hacia el pecado, permiten que el enemigo comienza a destruir nuestra familia, poco a poco. Cuando nos damos cuenta, tenemos una familia en la que tenemos un caos. Entonces, como padres debemos despertar y pararnos en la brecha por nuestros hijos, defendiendo el hogar de las influencias negativas y orando fervientemente por ellos. Tú tienes una obligación de pararte en la brecha, interceder por tus hijos, por tu hogar, por tu casa, por tu familia, por tu esposa. Eso es una obligación tuya como padre de familia, como varón que el Señor nos ha puesto al frente. Porque un buen padre no huye sus responsabilidades. Y una de sus responsabilidades es exactamente esa: estar parado en la brecha, orando, intercediendo por sus familias. Un buen padre no permite que el enemigo venga a destruir su familia. En lugar de eso, se para firme en la brecha, ora y actúa para proteger y guiar a sus hijos y su familia en el camino del Señor. Yo sé que el día de hoy muchas prédicas y enseñanzas son cómo los hijos honrar a los padres, cómo los hijos honrar a los padres. Y sí, eso está bíblico. Los hijos deben honrar a padre y madre. Los hijos deben obedecer a los padres. Y todo eso es bíblico. Pero si nosotros no empezamos por la cabeza, no vamos a ninguna parte. Tenemos que dar otros ejemplos como padres para que nuestros hijos nos den lo que nosotros esperamos. Entonces, tenemos que pararnos firmes, hermanos, en la brecha. ¿Para qué? A orar, a proteger nuestra familia, a guiar a nuestros hijos, a acompañar, a levantar a nuestra esposa. ¿Para qué? Para que todos como familia andemos en el camino del Señor. Los padres han de ser un ejemplo de cómo se vive. O sea, tú tienes que ser un ejemplo para tu hijo cómo se vive. Según de Corintios, capítulo 3, versículos 2 al 3, nos dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, y es manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de ¿qué? De nuestro corazón. Hermanos, la Escritura enseña que la forma en que nosotros vivimos es como una carta de Cristo, ¿verdad? Una carta de Cristo que es leída por todos los hombres. Entonces, somos una carta que nuestros hijos están leyendo cada momento del día. Tú eres una carta que tu hijo está leyendo todos los momentos del día, que tu esposa está leyendo en cada momento de tu vida. Es importante destacar que la autoridad y la responsabilidad del padre son dos aspectos fundamentales dentro de la familia cristiana. Un buen padre sabe que su primer ministerio es ¿qué? Su familia. El buen padre sabe que su primer ministerio es la familia, y eso nosotros lo hemos enseñado aquí. Nuestro primer ministerio es ¿qué? La familia. No es tu trabajo, no es tu llamado, no es tu iglesia, no es lo que quiera, es tu familia. Por eso se acerca a Dios
el hombre, el padre, el líder, la cabeza, se acerca a Dios no solamente para crecer espiritualmente a nivel individual. Yo no me acerco a Dios solamente para crecer individualmente yo, sino también porque sabe que necesitamos la ayuda del Señor para ser un buen padre para sus hijos y una guía para su hogar. Cuando nos acercamos a Dios es pidiéndole sabiduría, pidiéndole entendimiento para que podamos nosotros crecer en el Espíritu, pero a su vez transmitirle ese crecimiento a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa. Un buen padre enseña a sus hijos a tener una comunión cercana con Dios. ¿Cómo? A través de su propio ejemplo, a través de su propio testimonio. No les dices a sus hijos, oren, lean la Biblia, o que vayan a la iglesia los domingos. Ellos tienen que verte a ti hacer las cosas primero. ¿Qué es la palabra de Dios? Jesús dice, yo hago lo que mi padre hace, yo digo lo que mi padre dice. Entonces, ¿cómo crees tú que vas a enseñar a tu hijo a orar, a leer la Biblia, a tener una comunión con Dios, a tener una relación con Dios si tú no lo haces? No puedes decirle, vaya, ore, cuando tu hijo ve que te la pasas maqueteando para arriba y para abajo. Vaya a leer la Biblia, cuando ni siquiera la coge para ir a la iglesia. Entonces, nosotros como padres tenemos una responsabilidad grande, porque un buen padre enseña a sus hijos la comunión cercana con Dios a través de su propio testimonio. Ahora, como esposos, el padre es el encargado de crear una relación fuerte y saludable con su pareja. Nosotros como esposos somos los encargados de crear una relación fuerte, algo estable, algo que nuestros hijos puedan estar seguros, que tengan la seguridad de que están en la cobertura de sus padres. Debemos mostrar y ser conmovedores y apoyar a nuestra esposa, compartiendo la carga de sus responsabilidades. Debe construir una relación amorosa donde incluya a que todos los miembros de la familia se sientan seguros y valorados. Tras la relación que yo tengo con mi esposa, todos los miembros de la familia se van a sentir seguros, se van a sentir valorados. Algo importante tener en cuenta es que la autoridad de los padres de la familia debe basarse en la sujeción. Si tú quieres ser autoridad en tu casa como padre, tienes que sujetarte a Dios. Yo no puedo ser la autoridad de mi casa y que es el líder cuando estoy viviendo la vida loca, cuando yo tengo una sujeción al Señor. Todos sabemos que el principio de la autoridad es la sujeción al Señor. Y como resultado se manifiesta su presencia. El resultado de yo estar sujeto a las cosas de Dios se manifiesta en mi presencia, en el cariño, en el amor y el respeto que le puedo yo brindar a mi familia, a mis hijos. ¿Por qué decimos la presencia? Porque los padres deben estar presentes para guiar a sus hijos. ¿Quién mejor para guiar a sus hijos que el mismo padre? Yo no creo que tú quieras guiar a tu hijo a que se vaya por un despeñadero, ¿verdad? Nosotros somos los responsables de guiarlos a ellos por el buen camino. Como dice la canción, que no tropiece con la misma piedra que tropecé yo. Entonces, debemos de ser presentes ¿para qué? Para guiar a nuestros hijos. Deben compartir con ellos tiempos de calidad. Eso es algo importante hoy en día. Como padres, tenemos que compartir tiempos de calidad, no solamente tiempos de cantidad. Porque muchos dicen, ay, pero es que yo me quedo con mi hijo 3 y 4 horas. Pero en esas 3 y 4 horas ni se dirigen la palabra. Si en esas 3 y 4 horas muchos pasan el tiempo en sus celulares, en el computador o en la televisión. Y eso no le sirve de nada a su hijo. Estar con el papá, pero el papá ido y el niño por aquí. Entonces es tiempo de calidad. Es un tiempo de calidad. Es necesario hacer actividades divertidas, escuchar las ideas de sus hijos. Esto ayuda a que los hijos desarrollen una confianza en sus padres y los motivan a confiar en las decisiones que toman. Hoy en día, hermanos, es muy fácil nosotros enrolarnos en un celular y pasar horas y horas y horas sin ni siquiera voltear a mirar qué está haciendo nuestro hijo.
Hemos visto aún en la calle cuando van las mamás con los niños van caminando y las mujeres van a ir aquí así, y los niños se quedan atrás y ellas no se dan ni cuenta que no hay plata. Entonces no es un tiempo de cantidad. No se trata de que mañana se va a sacar el día a pasar con mi hijo y en ese tiempo se está en el televisor o en el celular. Vamos a ver que eso también refleja, hermanos, cariño y amor. Es importante que los padres muestren afecto a sus hijos. Muestra afecto a tu hijo. De vez en cuando dale una palabra de aliento, dale un abrazo, dale un beso, una caricia. Eso les permite entender su amor y sentirse seguros al expresarles sus opiniones. Hermanos, esto fortalece los lazos familiares y ayuda a los hijos a superar sus problemas y dificultades que se le presentan. Cuando un hijo siente el afecto del padre, sabe que puede confiar en su padre. Sabe que cualquier problema tiene quien le ayude a resolverlo. Pero hay padres que escasamente pasan y le dicen, lo toman la cabeza y siguen derecho. Pero no son padres que manifiestan ese amor. Una caricia, un abrazo, un beso, una palabra, cualquier cosa que nosotros le podamos ver a nuestros hijos, darles cariño y amor. Algo importante, el respeto. El respeto es uno de los pilares fundamentales para una familia. Nosotros como padres debemos seguir siendo el ejemplo para nuestros hijos cuando de respeto se trata. Debemos de tratar a nuestros hijos con el mismo respeto que exigimos que nos traten a nosotros. No podemos nosotros, dice la palabra de Dios, padres, no exasperéis a vuestros hijos. No tenemos que tener sabiduría aún para educarlos, para reprenderlos, para enseñarles. Nosotros no podemos estarles diciendo, pero este tonto, este bobo, no, tenemos que respetarlos a ellos. Tenemos que tener una comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación es fundamental. Es fundamental para establecer una relación sana entre los padres y los hijos. Necesitamos, hermanos, escuchar a nuestros hijos. Los padres deben conocer sus necesidades, los deseos y los problemas. ¿Para qué? Para buscar soluciones juntos de acuerdo a la edad. Pero hemos visto, hermanos, que hay familias que los padres y los hijos no se hablan sino por allá cada 8 días. Cuando quieren algo, papá, necesito para un libro, y el resto no hablan. Es necesario que tú como padre, yo como padre, tener tiempo para escuchar a mi hijo, tener tiempo para saber, conocer sus necesidades, para entender los deseos y los problemas. Y así, en esa comunión que tenemos, buscar nosotros, hermanos, la solución de acuerdo a la edad de cada uno de ellos. Yo pregunto, ¿cuánto tiempo haces que no conversas con tu hijo o con tu hija? ¿Cuánto tiempo hace que no te sientas con tu hijo o tu hija? O simplemente decirle, hijo, yo quiero tomarme mañana un café contigo, tomarme un jugo escucharlos. Porque es importante aún compartir una cena, una comida en el día, en la mesa reunidos, escucharlos hablar, los sentimientos, los deseos, las necesidades, las preocupaciones. Entonces, como padres tenemos esa responsabilidad de comunicarnos con nuestros hijos, comunicarnos con ellos. ¿Para qué? Para escuchar sus necesidades, deseos y problemas, y después no estar lamentándonos. Muchos niños, muchos hijos llegan a la drogadicción, a la prostitución, a todas esas cosas que estamos viendo. ¿Por qué? Por falta de comunicación con sus padres. Porque no han tenido esa orientación, ni han tenido el respaldo de una persona que les haga ver que la salida no es la droga, que la salida no es el alcohol, sino que la salida es estar en comunión con familia, buscando la solución al problema. Los padres no pueden tener hijos favoritos. Esto es algo importante, hermanos, que nosotros estamos viendo el día de hoy. Porque lamentablemente se ve mucho en los hogares que los padres suelen tener hijos favoritos. A veces porque hay entre ellos un hijo que nació antes del matrimonio o es un hijo de otro papá, y cuando se casan llegan los hijos normales, los mejores de los dos. Entonces ya el que viene de un hogar aparte ya no es como de la misma familia. Entonces nosotros no podemos tener, hermanos, hijos favoritos.
No debemos tratarlos de una manera especial a unos o a los otros, menospreciar a uno o al otro. Esto lo vimos, hermanos, en los discipulados de matrimonio. ¿Se acuerdan? Cuando vivimos y estudiamos que cuando contraemos matrimonio, todo pasa a ser un bien común. Cuando yo contraigo matrimonio con mi esposa, todo va a ser en común. Sus deudas y mis deudas, sus herencias y mis herencias, mis posesiones y sus posesiones, sus hijos y mis hijos. Porque es que hoy en día es natural que nos casemos y yo aporto 2 hijos y usted aporta un hijo, entonces eso es un bien común. Pero no puede haber un hijo favorito. Los padres que tienen favoritos dañan el carácter de la amistad, dañan el compañerismo, ayudan a que los hermanos comiencen a verse en enemistad, en favoritismo. Hay egoísmo entre ellos. Entonces, como padres, necesitamos tener sabiduría y entender que si hay un hijo que no es de la sangre de los dos, ese hijo pertenece a los dos. Y por lo tanto, necesitamos tratarlo de la misma manera como nuestro hijo natural. ¿Por qué? Porque cuando yo me casé, lo sabía y lo entendía. No fue una sorpresa que me llegó. Entonces, necesitamos, hermanos, entender que no podemos tener hijos favoritos. Por último, veamos que los padres deben orar por sus hijos. ¿Cuántos de aquí, cuántos padres se han tomado el tiempo de orar por sus hijos? Es necesario que los padres saquen tiempo y es necesario que los padres tienen que orar por sus hijos. 1 Corintios 29-19, ahí encontramos al rey David orando por su hijo. Dice la palabra de Dios: asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho los preparativos. Los Crónicas. Primera de Crónicas 29-19. Encontramos al rey David orando por Salomón. Y escuchen lo que dice: asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus estatutos y tu testimonio, para que haga todas las cosas y te edifique la casa por la cual yo te he hecho preparativo. O sea, necesitamos orar por nuestros hijos. Necesitamos, hermanos, sacar tiempo para pedir al Señor que le dé corazones perfectos. ¿Para qué? Para que guarde sus mandamientos. Necesitamos, hermanos, sacar tiempo para orar por nuestros hijos. Es de suma importancia orar por nuestros hijos todos los días, todos los días, todos los días. La oración es una arma poderosa, es una herramienta espiritual que nos permite comunicarnos con Dios y pedirle protección, pedirle guía, pedirle sus bendiciones para nuestros hijos. Cada hijo es único y cada hijo tiene sus propias necesidades. Tómate el tiempo para identificar las áreas en las que tus hijos necesitan ayuda y orientación. Y ora por esas necesidades. Puedes orar por la salud espiritual, por la salud física, por la salud emocional. Puedes orar por su éxito académico, por sus amistades, por sus relaciones. O sea, hay mucho por qué orar por nuestros hijos. No solamente decirle: Señor, gracias por su vida, amén. No, ora. Esto te obliga a ti a estar empapado de la necesidad de tu hijo. ¿Qué necesidades tiene tu hijo? Sé específico. Sin embargo, al seguir los principios bíblicos, podemos estar seguros, hermanos, que estamos criando a nuestros hijos de acuerdo a la voluntad de Dios, como dice Proverbios 22:6. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fue viejo no se apartará de él. Si tú estás seguro que estás criando a tus hijos con principios bíblicos, va a tener la confianza, hermano, que el Señor en su palabra tiene una promesa: instruye al niño en su camino, y aun cuando viejo no se apartará de él. Hermanos, yo quiero terminar con esto. Dios nos ha entregado un tesoro que cuidar. Cada hijo es un tesoro que Dios ha entregado a ti en tus manos. ¿Para qué? Para cuidar.
Nuestros hijos tenemos que amarlos, cuidarlos y crearlos fuertes y sabios en el Señor. Ese es nuestro mayor propósito. Porque la herencia que tú dejas a tu hijo económicamente puede que se pierda en un mal negocio, o puede que venga un terremoto, un huracán y se acabó la herencia. Pero lo que tú le dejas en su corazón, las bases que tú le dejas en tu corazón, los sabios mensajes, las palabras que el Señor ha colocado en tus manos, hermanos, es la mejor herencia que podemos darle a nuestros hijos. Dios bendice la familia y Él tiene pensamientos de grandeza para cada uno de los miembros que le integran. Como padres tenemos una labor muy grande, pero Dios nos da la sabiduría. ¿Para qué? Para cumplirla. Porque separados de Él nada podemos hacer. Pidámosle a Dios que nos guíe, nos fortalezca en esa sabiduría, en esta maravillosa labor de ser padres según su palabra. Y yo quiero terminar con una pregunta para los papás que están aquí. Hoy puedes decir que están celebrando el día del padre a ti, o eres un papá que estás queriendo que te celebren un día que no te corresponde. Porque acuérdate que papá es solamente el que lo engendra, pero padre es el que cuida, acompaña, enseña, provee y todo a su hijo. ¿Qué clase de padre eres? ¿Papá o padre? Feliz día, padres, y ojalá esta enseñanza nos lleve a pensar y a reflexionar en qué hemos estado fallando y qué debemos nosotros poner en práctica en nuestra vida para levantar familias fuertes y hijos entregados al Señor. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias porque en ella, Señor, encontramos, Señor, dirección, Señor. Encontramos, Dios mío, los cielos, Señor, la sabiduría que necesitamos, Señor, para levantar hijos y familias fuertes, Señor, los cielos, Señor. Cuando hay familias fuertes, Señor, hay iglesias fuertes, Señor, hay ciudades fuertes, hay comunidades fuertes, Dios, los cielos, Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos, Dios, los cielos, Señor, levantar familias fuertes, Dios, Señor. Necesitamos, Dios mío, Señor, que la familia, Señor, se fortalezca, Dios mío, Señor. Porque hoy en día la familia, Señor, está en vía de extinción, Dios, los cielos, Señor. Y si permitimos, Dios mío, que nuestra familia entre, Dios mío, los cielos, Señor, todo lo que el mundo trae, vamos a ser familias que están destruidas, Señor. Pero nos paramos firmes en la brecha, Señor, Padre, a cuidar, Dios mío, Señor, a cerrar los portillos desde el central, Dios mío, Señor, a levantar los muros, Señor, en oración, Dios mío, Señor, y a enseñarle a nuestros hijos, nuestra familia, Señor, que solamente dependemos de la misericordia de Dios. Seguramente, Señor, vamos a tener familias fuertes, Dios, Señor. Hoy yo te pido, Padre, Señor, que nos dé sabiduría a nosotros los padres, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento de los hijos, Señor, para que podamos, Señor, no solamente enseñar, Señor, sino colocar en práctica tu palabra en nuestras vidas, Señor, para luego, Señor, poderla transmitir a nuestros hijos, Señor, aún con nuestro propio diario vivir, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Amén.